Bien, amados hermanos, eh, vamos a dar inicio. Recuerde que este es estudio de la Biblia para principiantes. Si usted ya tiene conocimientos teológicos, si usted ya tiene tal vez estudios más avanzados acerca de la palabra de Dios, le voy a rogar encarecidamente de que no escriba para contender, no escriba para querer humillar a otros por el conocimiento que usted tiene. Si usted escribe algo, escríbalo para la edificación de los demás. Y obviamente yo también no lo sé todo, voy a aprender también de usted, pero de preferencia recuerde que este estudio de la Biblia es solamente para principiantes, para aquellos que inician. Haciendo otra aclaración también, si usted tiene su pastor, respete a su pastor. Recuerde que él cuida, él vela por su alma como quien ha de dar cuenta delante del Señor, así está escrito. Entonces respete a su pastor, no llegue con él tratando de impresionarlo, decir, mire, ahora yo ya sé más que usted. No, usted acepte con humildad lo que el Señor le revele, lo que el Señor le enseñe, pero jamás trate de impresionar a nadie si adquiere algún conocimiento de la palabra de Dios, sino que aprenda siempre con humildad y escuche siempre con toda humildad también. Bien, entonces, aclarando esto y poniendo en la mesa todo esto, hoy quiero que iniciemos con nuestra primera clase, y esto quiero enfocarlo primeramente en el conocer de dónde vino la Biblia. ¿De dónde vino la Biblia? ¿Cómo es que nosotros tenemos la Biblia? ¿Quién la trajo a nuestra vida? ¿Quién la trajo a esta tierra? ¿Cómo es posible que le llamemos que es la palabra de Dios? ¿Por qué le llamamos la palabra de Dios? ¿Cómo es que esta Biblia entonces, la cual usamos, de dónde vino? Y quiero mencionar que la Biblia, todas las preguntas que tengamos concernientes a la palabra de Dios, ella misma las contesta. La misma Biblia tiene la respuesta a cada interrogante que nosotros tenemos. Entonces, usted como principiante en el estudio de la palabra de Dios debe de entender esto, que la Biblia es inspiración de Dios, fue inspirada por Dios, y así lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo 3:16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es dada, es soplada por Dios, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo fue inspirado por Dios. Entonces, ¿de dónde vino la Biblia? De la inspiración de Dios para nosotros. ¿De dónde vino la Biblia? De la inspiración de Dios para nosotros. ¿Cómo sabemos esto? 2 de Timoteo 3:16, que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, tiene 4 funciones fundamentales, 4 funciones muy especiales o específicas, ¿no? La escritura, al ser inspirada por Dios, es útil, primera función, para enseñar. Usted quiere conocer de Dios solamente a través de las Sagradas Escrituras, de lo que Dios inspiró. De ahí usted puede conocer de Él. Podrá haber otros libros de muy buenos escritores, pero este es el libro de Dios. Este es el libro que nos enseña acerca de Dios. De esto voy a hablar más ampliamente más adelante. Solamente quiero aclarar las 4 funciones específicas que tiene la palabra de Dios. La primera de ellas es, primera función, enseñar. Segunda función, redarguir. Tercera función, corregir. Y cuarta función es instruir en justicia. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De la inspiración de Dios. ¿Y cuál es la función o las funciones específicas de la palabra de Dios? Función número 1, enseñar. 2, función número 2, redarguir. Función número 3,
corregir. Y función número 4, instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, entendamos esto. ¿De dónde vino la Biblia? De la inspiración de Dios. De la inspiración de Dios. Usted como principiante en el conocimiento de la palabra de Dios debe tener bien claro esto. Cuando le pregunte, bueno, ¿y cómo sabemos que la Biblia es dada por Dios? Bueno, ahí usted le lee 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero es que yo no lo creo y es que nosotros no estamos para meterle las cosas a fuerzas a nadie. Esto es por fe y para fe. Nosotros Dios no nos ha llamado para forzar a alguien a que crea. No. De la manera en que nosotros hemos creído, así también otra gente puede abrir su corazón y recibir la palabra. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Las 4 funciones de la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, nos guían a que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, sea entendido, sea sabio, para que llegue a estar enteramente preparado para toda buena obra. Esas son las 4 funciones específicas de la palabra de Dios. Amén. Espero que vayan entendiendo, para que de esta manera ustedes vayan también enseñando a otros más adelante. Recuerden, y les aclaro, esto es para principiantes, para aquellos que están dando inicio. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa libro o compendio de libros, o a la misma vez es una biblioteca. En el mismo libro, conocido como Biblia, hay 66 libros. 66 libros. Tiene diferentes escritores, de los cuales voy a estar citando más adelante algunos. Son diferentes escritores, pero un solo autor. Diferentes escritores, pero un solo autor. Se cree que fueron entre 40 a 45 escritores. Hay ciertas discrepancias en eso, pero ya sea entre 40 y 45 escritores fueron los que participaron en escribir esta sagrada Biblia, esta sagrada escritura que tenemos a la mano para conocer de Dios. 66 libros en un solo libro, conocido como la Biblia. La Biblia. Ahora, recuerde, son entre 40 y 45 escritores, pero un solo autor. Dios es su autor. Aquí es importante que entienda usted algo, porque algunos dicen, pero es que yo no entiendo la Biblia. Muchos se frustran porque empiezan a estudiar la Biblia, les da sueño, se les hace difícil entender. ¿Por qué razón no entienden? ¿Por qué razón no entienden lo que está escrito? Porque este libro no es un libro cualquiera, no es un libro común y corriente, no es un libro secular, no es un libro que nos hable acerca de la historia de algún héroe que se conoce por ahí. Este es el libro de los libros. Este es un libro espiritual, como leíamos en 2 Timoteo 3:16. Es inspirado por Dios. Habla y enfoca acerca de Dios. ¿Por qué muchos no lo entienden? Porque este libro, mire, le voy a leer 1 de Corintios. Y aquí vamos a ver algo interesante, ¿no? 1 de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. Alguien empieza a leer la Biblia, algunos para contender con él, algunos por curiosidad, otros porque sencillamente quieren pasar un rato para ellos agradable a leerlo, pero se encuentran con que no le entienden.
Aquí entendemos, aquí vemos una de las razones por las cuales el hombre o muchos no entienden la Biblia. El hombre natural no percibe, en otras palabras, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué cree que muchos nos dicen, eres bien fanático? Ya te lavaron el coco. Ya te están sacando tu dinero. Y un sinfín de cosas, ¿no? Por el estilo. ¿Por qué? Porque esta gente piensa solamente con la mente carnal. No puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta? El hombre natural, el hombre que está habituado a vivir en fornicación, a vivir en adulterio, el hombre que está habituado a maldecir, que está habituado a vivir mal, y de repente quiere leer el libro como cualquier libro y quiere entenderlo como cualquier libro, no le es posible. El hombre natural no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué muchos no entienden este libro? Porque es un libro espiritual. Es un libro que se entiende solamente cuando uno vive en el Espíritu de Dios. Cuando uno está teniendo comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces ahí viene el entendimiento, la comprensión de la palabra. Otra razón por la cual muchos no entienden la palabra de Dios es porque no hay quien les enseñe. Usted tal vez sea principiante en esto, tal vez no entienda mucho ahorita, apenas está iniciando en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, encontramos algo interesante acerca de un hombre que tenía hambre de Dios, que tenía sed de Dios, pero no había quien le enseñara. Entonces, qué importante es que usted que está al tanto, que está oyendo la palabra del Señor, preste atención, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le va a revelar cosas extraordinarias, cosas maravillosas. En el capítulo 8, versículo 26 en adelante, hay un pasaje interesante. Dice, se los leo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, mire lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mire. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Veo que estás bien entusiasmado leyendo, pero ¿estás entendiendo lo que lees? Y mire lo que le contesta el eunuco etíope. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, ¿cómo yo puedo entender la Escritura si no hay alguien que me enseñe? Qué importante para usted que inicia, para usted que es principiante en el conocimiento de la palabra de Dios, que tenga alguien que le enseñe, pero que le enseñe lo que está escrito, que le enseñe la palabra de Dios como está escrita. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y mire, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Por qué le rogó a Felipe? Porque este hombre tenía hambre, tenía sed del conocimiento de Dios. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está diciendo esto? Yo no entiendo. ¿Es acaso Isaías el que va a pasar por esta situación o se trata de alguien más? Y mire lo que hace Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Porque miró que este hombre tenía hambre del conocimiento de Dios. Tenía sed de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías 53, le da a conocer el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Ya entendí el evangelio de Jesús. Ya tuve la comprensión. Qué bonito. ¿Por qué muchos no entienden este hermoso libro? Porque este se ha de discernir espiritualmente. Otra razón por la cual muchos no lo entienden, esta se la estoy citando ahorita, porque no hay quien les enseñe. Por eso el Señor puso en mi corazón dar estas enseñanzas para hermanos principiantes, para hermanos que están iniciando en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, otra razón por la que muchos no lo entienden es que no hay quien les enseñe. Pero mire cosa extraordinaria y maravillosa. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea, el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque aquí el eunuco pudo comprender la palabra de Dios. Pudo recibir el evangelio de Jesús. Y una vez que Felipe le enseña, el eunuco dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Yo anhelo nacer de nuevo. Anhelo ser una nueva criatura. Él pudo entender que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora mire, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Una de las cosas más importantes a través de estos estudios es que usted reciba la palabra, reciba el evangelio de Jesús, conozca más a fondo el evangelio de Jesús. Si usted no está bautizado, bautícese. Y tal vez más adelante el Señor lo use grandemente para compartir a otros, para dar de gracia lo que de gracia usted está recibiendo en este momento. A Dios sea la gloria por su bondad. Entonces, ¿por qué razón muchos no entienden la palabra de Dios? Porque este no es un libro cualquiera, este es un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Otra razón por la cual muchos no lo entienden es que no hay nadie que les enseñe. Pero vemos aquí el ejemplo claro de Felipe, que fue y le enseñó al eunuco. Así también nosotros, hermanos, aquellos que tenemos ya el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que impartirla a alguien más, tenemos que darla a conocer a alguien más. Y usted que está interesado, que está estudiando, que está aprendiendo, por favor, haga su parte. Dé a otros este alimento hermoso que es la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que entendamos también, no quiero extenderme mucho en cada enseñanza que dé. Quiero ir paso a paso para que todos vayan comprendiendo. Si usted está batallando para comprender las Escrituras, entonces pídale al autor de esta preciosa escritura que le abra el entendimiento. Mire lo que hicieron, lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. El Señor no solamente se ocupó
en andar con ellos y que vieran los milagros que él hacía, sino que el Señor Jesucristo también estaba interesado en que sus discípulos comprendieran las Escrituras. Nos dice en Lucas 24, 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si usted tiene alguna duda con respecto a las Escrituras, si hay algo que usted no entiende con respecto a las Escrituras, usted pídale al Señor, al autor, al Señor Jesucristo, abre mi entendimiento, Señor, para que yo tenga una comprensión más amplia de la palabra. Y dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué le está impidiendo a usted comprender las Escrituras? Tal vez la falta de interés por estudiarlo. Tal vez no hay quien le enseñe. Tal vez su mente sigue siendo una mente más ocupada en lo carnal que en lo espiritual. Yo le invito. No quiero extenderme tanto. Usualmente quiero tomarme unos 25 a 30 minutos para dar una enseñanza. Quiero dar una enseñanza diaria en esto para que ustedes vayan comprendiendo y a la misma vez asimilando. No es tanto la información que uno les dé, sino la manera en que ustedes vayan aprendiendo, vayan asimilando cada estudio que vamos a estar dando. Entonces recuerda una cosa. ¿De dónde vino la Biblia? De la inspiración de Dios. Esta tiene 4 funciones específicas. ¿Cuáles son? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué significa la palabra Biblia? Significa libros, colección de libros. En la Biblia hay 66 diferentes libros, pero hay un solo autor. 66 diferentes libros y alrededor, les decía, de 40 a 45 escritores, pero un solo autor. ¿Y quién es ese autor? Vimos en 2 Timoteo 3:16, el autor es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora hablábamos de por qué muchos no entienden este sagrado libro. Porque este no es un libro común, este no es un libro cualquiera, este es un libro espiritual, es el libro de Dios. Es el libro de Dios. Y leíamos en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por esta razón muchos no entienden la Escritura, porque muchos no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Otra razón por la cual muchos no entienden este hermoso libro es porque no hay quien les enseñe. Por eso es importante que usted aprenda y pueda enseñar a alguien más. Y vamos a ir paso a paso, conociendo más a fondo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero vamos a ir paso a paso. Recuerde que esto es para principiantes. Entonces les decía, para tener una comprensión más amplia de la palabra de Dios, tenemos que pedirle al autor, todos tenemos que pedirle al autor de este libro, a nuestro Dios, que nos abra el entendimiento, como lo hizo con los discípulos, Lucas 24:45. Lucas 24:45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si hay algo que usted tal vez no entendió hoy, repase este estudio que estamos teniendo, repáselo una y otra vez y vaya asimilando lo que dice la palabra de Dios. Vaya pidiendo al Señor que le abra el entendimiento para que usted pueda comprender esto. Hermanos, les amo en Cristo Jesús. Espero que esta enseñanza les sirva y recuerden que vamos a ir poco a poco. No se olvide que esto es un estudio de la Biblia para principiantes. Dios los bendiga ricamente, mis amados hermanos, y gracias por su fina atención. Dios les guarde.